pues nos vamos a poner delante del Señor. Lo primero, porque queremos que sea el Señor el que nos hable, no José Manuel, sino el Espíritu Santo que, bueno, nos toque. Yo creo que es un texto que el Señor nos puede tocar con este texto que vamos a tratar hoy en Oseas 3. Así que vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra preciosa. Nos damos cuenta de nuestra indignidad. Solamente tú nos has hecho dignos por tu preciosa gracia. Señor, no tenemos cualidades en nosotros mismos como para merecer nada. Pero, Señor, tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz, a llevar nuestros pecados en ella para que podamos ser libres del pecado y también de la muerte, Señor, que nos esperaría una muerte eterna. Y pues celebramos que tú has hecho esto. Te damos la gloria y la honra y pedimos, Señor, que tú pues nos hables en esta mañana a través de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el texto. Son 5 versículos, aunque es un capítulo entero. Os iba a asustar con eso de... Vamos a leer, la predicación es un capítulo entero hoy. Pero es cortita, pero sí tiene mucho que decirnos. Oseas 3. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Hasta ahí la palabra del Señor. He querido ponerle un título un poco diferente, que además es un versículo Jeremías 31:3, que lo conocéis de memoria, y que resume muy bien lo que sería en pocas palabras el texto que hemos leído. Y dice así, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que lo he titulado con amor eterno te he amado. Muy bien. Voy a tener pues el sermón dividido en varios temas. Primero, la imagen del pacto de Dios. Segundo, el pueblo adquirido por Dios. Tercero, un tiempo de espera. Y cuarto, la esperanza cierta de la restauración. ¿Vale? Ese es el bosquejo, digamos, de la predicación de esta mañana. Hace un tiempo, cuando concluíamos las cartas de Juan, pues os dije en una predicación que hasta la justicia de Dios está relacionada de tal manera con su amor que su juicio es amor mismo. Hasta su juicio es amor mismo. Y Dios usa su juicio en muchas ocasiones para corregirnos. ¿Vale? Como nosotros a nuestros hijos, que a veces le damos un golpe en el culete, aunque ahora ya... sigo viendo a padres dando golpes en los culetes a los padres a pesar de tanta ideología y cosas raras. Entonces el Señor usa el juicio para corregirnos y a veces usa el juicio para corregir los pasos de una nación. Y
es difícil entender en toda la dimensión esta cuestión del amor de Dios, y puede ser que nos sorprendan cosas en el cielo que aquí parece que tenemos muy seguras, precisamente por este principio del amor de Dios y de su misericordia. Esta profundidad del amor de Dios culmina en la entrega de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y es verdad que como cantamos eso de que el amor de Dios es tan inmenso que no podemos entenderlo, es absolutamente así. Es que captamos muy poquito, porque nuestras mentes y hasta nuestras propias emociones son finitas. Y sin embargo el amor de Dios es infinito. No podemos captar en plenitud su amor. En una manera, en definitiva, fijaros, por lo que hemos recibido, por gracia, por los méritos de Cristo, no somos a los ojos de Dios como esta mujer de Oseas. Es por su intervención, es por su poder salvífico en nosotros, que no somos como esta mujer de Oseas, adúlteros, fornicarios, que buscan saciar sus apetitos carnales en brazos de los que no son su marido. Iríamos en pos de otros dioses. Y de hecho, a veces tenemos otros dioses, ¿vale? Y no honramos al Dios que merece toda honra y que merece el primer lugar. Un Dios es aquel que ocupa nuestro tiempo más que el mismo Dios, al que confesamos con nuestra boca, que tiene muchas más prioridades, que tiene prioridades en nuestra vida, que no es nuestro Dios. Y todos podemos analizar para poder cambiar cosas, ¿no? Es por su amor en Cristo que somos la amada fiel, su deseada esposa, ¿vale? Que ama con todo su corazón y a la que quiere colmar de bendiciones. Qué maravillosa es ser aquella esposa que el Señor está preparando para el encuentro con su amado. Pero no nos vamos a adelantar porque quería que nos pusiéramos un poquito en los zapatos de Oseas, ¿vale? ¿Te imaginas intentar establecer una vida con una mujer o un hombre que, aunque ha tenido un pasado escabroso, muy lejos de ser idóneo o idónea, se ha dedicado a prostituirse, pero no sé por qué motivo tú la amas y quieres que ella pues sea fiel, se convierta en la esposa que tú deseas. Y nos dice aquí que intenta, porque Dios se lo pide, ¿eh? Dice, me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañera, aunque adúltera. Lo intenta de nuevo, la busca de nuevo, a pesar de toda su traición. Sabemos que la infidelidad llega a minar las relaciones de pareja. Me he encontrado con personas en el pasado, aún creyentes también, que adulteraron y rompieron su matrimonio y alguna vez se han restaurado. Se han restaurado obviamente muchas parejas, pero la mayoría de las parejas no puede pasar esta barrera, no puede soportar la barrera de la infidelidad. Porque eso tiene que ver con confianza. Y cuando se rompe la confianza, es muy difícil recuperarla de nuevo. Y esto es una lucha que o hombres o mujeres pues tienen cuando su cónyuge o su compañero les ha sido infiel. ¿Cómo te sentirías
si estuvieras en esa situación. Que tú amaras con todo tu corazón a tu compañero, a tu esposo. Tu compañero me suena gitano, mi compañera. Que dice mucho mi compañera. A tu esposa, a tu esposo, y él constantemente se fuera en manos de otros o de otras mujeres. Realmente es una tortura. Si te pones a... solamente imaginarlo es una tortura. Pues de esta manera se sentía Oseas. ¿Cómo? Si puedes entender un poquito y ponerte en el lugar de Dios, donde prepara un pueblo especial, donde le da sus promesas, donde le dice pues todo aquello que dijo Abraham, y el pueblo resulta completamente infiel. Decía que en los tiempos de los reyes buenos de Israel, que tuvimos una serie sobre reyes malos y buenos, me parece, y en los tiempos de los reyes buenos todavía había en los lugares altos, como había tantos altares idólatras en la nación, todavía quedaban en los lugares altos, aunque la voluntad del rey bueno que amaba al Señor ni siquiera llegaron a conseguir eliminar todos esos altares idolátricos. Oseas, Dios, uno lo da todo sin reservas y el otro le da la espalda y le es infiel. Vamos a entrar en el texto. Vamos a leer el versículo 3, que he titulado Imagen del pacto de Dios. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Seguro que ya con las predicaciones anteriores, que además las he mirado todas por YouTube, porque no he estado en dos de ellas, nos hemos dado cuenta que el matrimonio de Oseas es la imagen muy gráfica del pacto de Dios con su pueblo. Dios hace un pacto, y un pacto es un acuerdo, es como un contrato sagrado en este caso. Dios firma el contrato, pero la otra parte no lo cumple. Este pacto obviamente depende de Dios nada más. Así que es una historia de amor infinito. Y aunque os pueda extrañar esto que os digo, ahora lo vamos a mirar en un salmo y vais a ver cómo la palabra del Señor lo respalda. Fijaros que aunque ambos reinos, Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur, desaparecieron por el juicio que Dios permitió, y muchas veces el juicio que Dios permite es dejarnos en nuestros pecados, no librarnos de situación en situación. Si nos deja en nuestros pecados, nos vamos a destruir. Es su misericordia que nos tiene agarrados, Y Dios no se da por vencido, ¿sabéis? Porque cuando hay esta dispersión o destrucción o asimilación, porque los israelitas que quedaron o que fueron llevados a otros sitios perdieron, digamos, identidad como pueblo y fueron, pues,
aceptaron otras culturas, etcétera, etcétera, y se disolvieron entre estas otras culturas. Pero siempre hubo un remanente. Hay algunos libros así un poco fantásticos aún de las tribus perdidas de Israel. Pero el Señor mantuvo por su promesa de que desde su pueblo vendría el Salvador del mundo, Jesús, mantuvo un remanente fiel. Pero si hablamos del pueblo de Dios, que nos dice aquí, fijaros, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Así que podemos hacer una diferencia grandísima con lo que dice un poquito antes, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales, en vez de mirarle a él, miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Israel era como Gomer, la esposa de Oseas, olvidadizo, ingrato, rebelde, infiel, idólatra, orgulloso, desleal. Pero el Señor vendría a través de ese linaje, no de los infieles, orgullosos, aquellos que se disolvieron con otras culturas, sino a través de ese remanente. Porque Dios mandaría al Mesías prometido para salvar a un pueblo pecaminoso y redimirlo de todos sus pecados. Vamos a ir al Salmo 130. Salmo 130. Dice el Señor en el Salmo: sí. Desde el versículo 7. Dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esta es la promesa que el Señor tiene para Israel. Esa es la promesa que él tiene para su pueblo, que tenía para su pueblo. Y hay el autor del libro que estamos usando como guía para las predicaciones, dice así, es un poquito, entonces lo voy a repetir dos veces para que lo entendáis. La salvación del pueblo, el remanente, acompaña y modera la condenación y luego la sustituye sin ninguna explicación, de modo que aparece como gracia pura, incondicional e inmediata. Y esto es lo que vimos en Oseas cuando David predicó el otro día, Oseas 2:1, especialmente después de hablar del juicio, los primeros versículos. En el versículo 14 cambia como la torna y dice: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Lo que está hablando es de una restauración. Y en el versículo 23, este cambio repentino de juicio a la misericordia, aquellos hijos de fornicación pasan a llamarse, en vez de lo Ruhama y lo Ami, el lo es no, ¿vale? Pues pasan a llamarse Ruhama y Ami. Ruhama, compadecida. Ami, pueblo mío. Y esa es la misericordia de Dios. Y este es el amor con que Dios trata a su pueblo. Quería mencionar un poquito Hebreos 11, porque, sabemos que generaciones fueron tocadas por Dios antes de venir Jesucristo.
¿verdad? Y este es el capítulo que nos habla de la fe. Y no voy a leer todo, pero fijaros, Abel, son algunos de los nombres que están escritos en este capítulo. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés, Rahab, ¿vale? Y en el versículo 32 nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, etcétera, etcétera. Todos aquellos serían salvos por la fe en Cristo. Porque cuando aquellos, aunque no sabían del todo o no tenían todo el conocimiento, como nosotros lo tenemos después de la venida de Cristo, todos aquellos fueron salvos por medio de la fe. Y la figura central de salvación es aquel cordero inmolado que sería sacrificado una vez para sanar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados de una vez para siempre. Así que muchas generaciones fueron salvas y estarán en el cielo con nosotros. Obviamente hubo muchísimos y muchísimos que no eran del remanente, que no fueron salvos porque no tuvieron esta fe ni este encuentro con el Dios verdadero. Hay esta curiosidad de arman las tortas de pasas. ¿Cómo se pasan estos, no? Bueno, esto se refiere a un rito pagano, en particular que mezclaban comidas de estas tortas de pasas y hacían hasta prácticas sexuales con adoración a otros dioses. Y es interesante la palabra aman, porque fíjate, Oseas amaba a su esposa, ella amaba otros hombres, otras cosas. Dios ama a su pueblo y su pueblo ama las tortas de pasas. Dios ama a su pueblo, pero ellos amaban aquellos ritos que estaban completamente fuera de lo que Dios quería. Pueblo adquirido por Dios, versículo 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y fijaros, es una salvación que, como ya se ha dicho antes, es mucho más abundante que el pecado. Si ninguno de nosotros sería salvo si no fuera por esta gracia que sobreabunda, como dice la Escritura, porque nosotros somos pecadores. La única diferencia entre nosotros y la gente de la calle es que hemos sido redimidos por el Señor, es que Él ha limpiado nuestros pecados. Es que le hemos dicho, me ahogo en mi pecado, me muero, lo entiendo por la obra de tu Espíritu Santo y clamo a ti, Señor. Pero Él es el que ha hecho todo. Su obra redentora es completamente suya. Nosotros no tenemos ningún mérito. Y el profeta mismo está representando esta gracia salvadora con respecto a su esposa. Es una salvación por la fuerza del amor. Fijaros que Oseas está tirando de la cuerda de Gomer, está tirando de la cuerda y ella pues no está haciendo su parte, ¿no? Es más, no solamente no hace su parte, sino que va al contrario, va a su libre albedrío, va haciendo lo que quiere. Así que es una salvación por la fuerza del amor. Y después de tantos engaños, vuelve a amar a esa mujer adúltera, tal y como Dios le pide. Y posiblemente la vuelva a amar porque Dios se lo pide.
Así que es un acto de obediencia de Oseas. Seguramente él estaría cansado, agotado de esta mujer. Y hasta podría haber acumulado en su corazón rencor, amargura por todo lo que le ha hecho. Pero sin embargo Dios le dice, ama, ve y ama a esta mujer. Y la vuelve a amar y la rescata, pagando el precio de un esclavo. Fijaros que esto de 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada era lo que se pagaba por un esclavo en aquel entonces. No sabemos si a causa de la prostitución de ella, de su fornicación, quedó, digamos, presa de, no sé, de algún negocio, de trata, yo qué sé, y él tuvo que pagar el precio por ella, el precio de un esclavo, unas 30 monedas de plata y una ofrenda en cebada que solía ofrecerse por una persona que había cometido adulterio. Hemos sido rescatados en Cristo por precio. No es una casualidad esta imagen que el Señor nos da aquí. El Señor Jesucristo ha pagado un precio altísimo. El Padre entrega a su Hijo y paga un precio altísimo por nuestro rescate. Aún siendo infieles, pecadores, que no lo merecían, como Gomer. Y dice el versículo 3, dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. La pone como en cuarentena para cuidarla, para restaurarla. Y me da la sensación un poco para que podamos entender el concepto, pero cuando alguien está en la droga y tiene que ser apartado de ella, es decir, un periodo de desintoxicación, apartada de todo. La tiene que apartar de todo lo impuro que la esclavizaba. En este caso, las relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Ni siquiera Oseas la va a tocar. Es momento de limpiar aquello que está muy sucio. La va a poner en un lugar a recaudo, la va a dejar tranquila y va a cuidarla y amarla. Así también el Señor nos aparta del pecado. Y esto solamente por su infinita gracia. Primero nos ha amado, nos perdona y nos sana. Nos justifica y nos santifica. Y otra vez, no es por nada que merezcamos. Precisamente el Señor, a través de su Espíritu Santo, cuando le conocemos, o en ese impasse de conocerle, cuando el Espíritu Santo nos revela que somos pecadores, en muchos casos brotan las lágrimas de arrepentimiento, porque somos eso. Le hemos dado la espalda a Dios. Hemos hecho cosas en contra de Él y de su palabra, y no merecemos tal sacrificio, tanto amor. Y es cuando nos damos cuenta que clamamos a Él y le pedimos perdón y le decimos que entre a nuestra vida y que nos gobierne. Un tiempo de espera, el versículo 4 en adelante. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Vale, aquí nos habla de un tiempo extenso, donde la adoración se suprimiría al Señor y a otros dioses de parte del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo tampoco tendrían un gobierno civil. Fijaros que nos dice sin rey y sin príncipe, se habían gobernado por reyes, pero ahora no tendrían un rey, tampoco tendrían un príncipe que les sucediera. No habría sacrificios ni a Dios ni a las estatuas que habían erigido los idólatras a Baal, ¿vale? El efod es la vestimenta de los sacerdotes, ¿vale? De los que
hacían los sacrificios, etcétera, etcétera. Es una vestimenta como el Señor había mandado, y lo mezcla ahí y sin terafines. Los terafines eran también objetos que estaban conectados a la adoración de Jehová para saber el futuro. Así que eran como unas imágenes. Es que quería haber hecho un PowerPoint, pero no me dio tiempo. Pero son como unas imágenes, unas cabecitas así pequeñas, como una especie de bustos, que eran pues seres eran digamos estatuillas, eran objetos de adoración del pueblo de Israel. Una mezcolanza como a veces, para compararlo y que nos hagamos una idea, como la santería. ¿Habéis visto la mezcla de las imágenes católicas, etcétera, etcétera, con la brujería en muchos lugares como Haití o la influencia de muchos lugares en el Caribe? ¿Vale? Es como una santería, una mezcla ahí de cosas. Pero lo importante aquí es que se suprimirían todas estas cosas. Y esto literalmente se cumplió con la invasión de los asirios. El pueblo de Israel, el norte, fue esparcido por varios países, como hemos dicho. Algunos escaparon. El profeta menciona a estos objetos y fijaros una cosa que es interesante, es que cuando fueron llevados al exilio, siguieron un tiempo con estas prácticas idolátricas que eran parte de su cultura, casi. Queriéndose agarrar y haciendo peticiones a cosas que no tenían alma, ¿no? Y por lo tanto no podrían responderles. Pero nos dice Oseas 2:7, a ver, que me he ido del texto aquí. Si alguien lo puede leer, así mejor. Oseas 2:7. Vale, ese es un poco el pensamiento. Fijaros, en medio del dolor y toda la miseria de ser cautivos en otro lugar, al final terminaron de cansarse por seguir a estos amantes, ¿no? Que nos dice aquí el versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Entonces, ellos perderán completa esperanza en aquellos ídolos a los que adoraban, porque eran incapaces de ayudarles. No era como el Dios verdadero, que sí. Y seguramente por lo que nos dice el texto aquí, pues se volverían a él, ¿no? Es decir, le echarían de menos al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Y todo esto, cuando está hablando aquí de por muchos días estarán los hijos de Israel, no está hablando solamente del norte, está hablando también de Judá, del sur. Y vamos a ir a 2 de Crónicas 15, 2-4, donde el profeta Azarías predijo algo parecido a lo que nos dice Oseas. A ver, si alguien lo puede buscar, 2 de Crónicas 15, 2-4. Hasta el 4. Tremendo, ¿no? Que aquí nos habla precisamente de eso, de más o menos lo mismo que nos dice Oseas. Y aquí está hablando de Judá.
porque Azarías era profeta que estaba hablando a Judá. Así que cuando está hablando de Israel en este caso, no se refiere solamente a las 10 tribus del norte, se refiere a las 2 naciones que un día volverán a ser una. Y ahí paso al último punto, que es la esperanza cierta de la restauración. Vamos a leer el versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Sabemos que con la muerte de Salomón es cuando se hace esta división de los 2 reinos, ¿vale? Y la profecía de Oseas nos indica que después de esta dispersión, estos 2 reinos volverán, los hijos de Israel, nos dice aquí, y buscarán a Jehová su Dios, ¿vale? Ya serán una nación de nuevo, buscarán a su Dios y a David su rey. ¿Cómo van a buscar a David su rey? Si David no estará presente, pues por su linaje, el Mesías, el Señor Jesús, el Salvador del mundo y de Israel. Pero nos dice también el texto aquí claramente que el retorno de los israelitas al rey David no tendrá lugar hasta el fin de los días. El establecimiento del futuro reino de Dios. Hemos hablado de que Jesús empezó su reino aquí en la tierra cuando vino en su primera venida. Pero este futuro reino comienza con la llegada anhelada del Mesías. Y temerán a Jehová, dice un autor. La aflicción les llevará a buscar al Señor y su bondad que forma parte de él mismo. Lo que hemos leído en Segunda de Crónicas, ¿no? Y quiero terminar. Uy, qué prontito, que ya no me acordaba de una predicación tan corta. Quiero terminar con la palabra del Señor. No voy a decir nada de mi boca. La conclusión, nos vamos a Isaías 53, 3. Y hay algunos pasajes más que voy a leer. Pero Isaías 55, 3 dice así la palabra del Señor: inclina vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ezequiel 34, 22. Dice así la palabra del Señor, Ezequiel 34, 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y Primera de Crónicas 17, 11. Primera de Crónicas 17, 11. Dice así la palabra del Señor: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló el profeta Natán a David. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Señor, porque es verdad que nos has atado con lazos de amor. Tu misericordia es infinita, tu amor es para siempre.
Y, Señor, podemos agradecer que tú has hecho todo para nuestra redención, la redención de este mundo. Sin embargo, muchos, muchos rechazarán esta redención. Como el mismo pueblo de Israel en este momento también. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Señor, nos da pena y también nos ponemos en el lugar de lo que somos, pecadores redimidos. Y también nos duele la rebelión, el haberte dado la espalda, la infidelidad. Y una vez más, agradecemos tanto, Señor, que aunque no merecíamos nada, estamos bajo tu gracia infinita. Y ayúdanos a valorar cada día esto, Señor, para no engrandecernos en ninguna manera. Somos muy débiles y estamos muy necesitados de ti. Cualquier pretensión nuestra es un error. Eres tú quien nos sostiene, eres tú quien nos ministra, eres tú quien nos da las capacidades para poder servirte. Y te queremos dar tantas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, que aun siendo infieles, tú permaneces fiel. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.